Hola a todos. Hoy probamos un buen coche, realmente un buen coche. Un coche con un montón de virtudes y un par de defectos, pero que satisfará indudablemente a aquel que esté buscando un coche de estas características. Bienvenidos a Charla Motor. Mientras vemos este anuncio del T-Cross, en el que por supuesto no vemos el T-Cross, como está de moda en los anuncios de coches de ahora, os tengo que comentar que es un coche que me ha sorprendido. Y me ha sorprendido porque es un Volkswagen clásico. ¿Y por qué clásico? Pues porque está hecho para lo que está hecho y está diseñado teniendo presente que es un coche funcional. Y he de decir que realmente lo hace muy bien. Es un coche que vais a ver a lo largo de la prueba que está hecho con sentido, está hecho con cabeza, no con postureo, y es muy de agradecer. Y comenzamos, como siempre, por los datos aburridos. Stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Antes de comenzar la prueba, comentaros que esta es la versión más barata del T-Cross, y eso se ve en la iluminación, porque toda la iluminación está encomendada a luces halógenas, como estáis viendo aquí, pero eso no quiere decir que este coche tenga mala iluminación. Al contrario, me ha sorprendido la calidad de la iluminación pese a estar encomendada a luces halógenas. Para empezar, tenemos un haz de luz muy regular, muy bien colocado. Además tenemos antinieblas, unos antinieblas efectivos que también ejercen de cuneteros. Por eso os comento que me ha sorprendido la calidad de iluminación del coche. Siempre es mejor unas luces LED cuando son buenas, evidentemente, no cuando son baratas. Pero, insisto, no es en absoluto mala la iluminación de este coche, pese a tener luces halógenas. En la parte trasera tenemos LEDs para algunos elementos como es, por ejemplo, los frenos, y luego tenemos los intermitentes por bombilla, la marcha atrás que es doble, que está muy bien, y además tenemos una sola luz antiniebla, que es una pena porque hay hueco para poner una segunda luz antiniebla. Ahí veis las luces de marcha atrás dobles y la luz antiniebla en la parte inferior izquierda. Otra cosa que me gusta del coche. No tenemos elementos de postureo como escapes falsos. Muy bien, Volkswagen. Que sea la versión barata no quiere decir que no esté bien equipada. Y delante tenemos 4 sensores de distancia. Los exteriores a 35 y los interiores a 38 centímetros de altura. Y en la parte trasera los 4 sensores están a 62 centímetros de altura. Fijaos además que la parte expuesta del paragolpes va en plástico sin pintar. Muy bien. Volkswagen en este coche ha aplicado el sentido común y no el postureo. Y esto también se refleja en los neumáticos, pese a que creo que son un poco anchos para las necesidades del coche. Eso sí, tenemos unos neumáticos 205/60/16 y ese flanco de 60 se agradece mucho, sobre todo para no rozarte con todas las aceras que encuentres en tu ciudad. Y esa llanta de 16 hace, lo primero,
que no parezca ridículo el tamaño de la rueda, y por otra parte hace que los neumáticos sean sensiblemente más baratos. Lo dicho, Volkswagen sigue aplicando sentido común. El retrovisor tiene un buen tamaño, está biselado y además tenemos aviso de ángulo muerto. Muy bien. Echo en falta lo único que no se replieguen los retrovisores de forma automática. Pero, insisto, por ejemplo, ese detalle del avisador de ángulo muerto en la versión inicial está realmente bien. Los tiradores de las puertas son tradicionales y dan sensación de solidez. La tapa del depósito de combustible está a la derecha. Se abre por presión y vemos que tenemos un sitio para dejar el tapón mientras repostamos. Muy sencillo, pero muy eficaz. Otro detalle que me ha gustado. Este coche ya está preparado para utilizar los combustibles E10. Muy bien. Lo dicho, es que este coche vas viendo que está bien hecho y a conciencia. El limpiaparabrisas es automático, pero es un poco lento, aquí lo estáis viendo. La velocidad rápida debería ser un poco más rápida. Los limpias barren una buena superficie, pero tenemos, como en todos los coches modernos, un ángulo muerto notable en la parte izquierda, al lado del pilar A. Bien es cierto que como el pilar no es muy tendido, tampoco se pierde mucha visión. Pero tenemos 19 centímetros de perímetro de ángulo muerto. Y atrás también tenemos limpiaparabrisas, pero la forma del cristal muy alargado hace que este limpiaparabrisas pues no haga milagros y cubra una superficie suficiente, pero no es óptima. Y una vez visto el exterior, nos vamos a la mecánica y al maletero. El motor de este coche es el conocido tricilíndrico de 1 litro. Es un motor sin pretensiones. Mueve al coche suficientemente, pero lógicamente no es un coche dinámico. Pero claro, este coche gasta 6 litros, que me parece un consumo fantástico, y el motor, insisto, tiene potencia suficiente para moverte bien. Bien, a secas, Esto no corre ni nada de eso, pero te permite perfectísimamente viajar a 120 por autovía, por ejemplo. Y echando un vistazo a los bajos, veis que el coche también está muy bien terminado, todo carenado, estupendo. Los observadores os habréis fijado que en la parte trasera tenemos frenos de tambor, no frenos de disco. Que no os preocupe. El coche frena estupendísimamente bien y como he estado comentando constantemente a lo largo del vídeo, podemos ver que este coche está realmente bien terminado. Y esta buena terminación continúa en el maletero. Aquí lo estáis viendo. Además, disponemos de un maletero de 455 litros. Que lo podemos configurar en 2 volúmenes gracias a la bandeja rígida del piso. Si utilizamos la bandeja en la posición más baja, tenemos los 455 litros. Si decidimos ponerla en la posición alta, tenemos 385 litros. Debajo de la bandeja, además, como estáis viendo aquí, tenemos pues el kit antipinchazos, etcétera, etcétera. El maletero, como estáis viendo aquí, está bien terminado, aunque yo he hecho en falta un hueco para objetos largos. Eso sí, los asientos se abaten 60-40 y ahí veis, por ejemplo, la luz del maletero. La bandeja que tapa el maletero es rígida, como veis aquí, y si la quitamos tenemos esas cuerdas que se retraen que tanto me gusta. Me parece un buen detalle. Y quitar y poner la bandeja es realmente sencillo. Continuamos con las buenas sensaciones de este maletero.
El plano de carga está a 73 centímetros y la bandeja en la posición superior hace que tengamos prácticamente el borde de carga a la altura del plano de carga. Y al abatir los asientos, que solo se puede hacer desde el interior tirando de esas palancas, nos encontramos con una superficie de carga prácticamente plana. Muy bien. Fijaos que en este momento la bandeja está en la posición baja y por eso tenemos ese escalón entre el suelo del maletero y los respaldos. Pero si ponemos la bandeja en la posición alta, ahí tenemos la superficie de carga prácticamente plana. Muy bien. Y comenzamos el repaso al interior accediendo a él. Nos encontramos que la puerta trasera abre lo suficiente y la puerta delantera también tiene una apertura suficiente. Muy bien, el acceso a las plazas delanteras es facilísimo. Yo creo que es uno de los coches en los que es más fácil montarse. Lo digo en serio, una vez que nos montamos, vemos que hay sitio por todos los lados, fijaos el espacio que hay entre el salpicadero y las piernas, y lo único que no me acaba de convencer es ese volante achatado. Pero el acceso a las plazas delanteras es facilísimo. Facilidad que se repite en las plazas traseras. Fijaos la amplitud del hueco de la puerta. Hay sitio por todos lados. La postura es natural. Solo echamos en falta, como acabáis de ver, que no tenemos asideros, que me parece uno de los pocos fallos de este coche. Y a la hora de sobar puertas, nos damos cuenta del segundo fallo de este coche. Esa es la única superficie acolchada de toda la puerta. Todos son plásticos duros, todo. Y cuando crees que atrás no puede ser peor, lo es, porque ahora esa parte, el reposabrazos, también es una parte dura. El gran fallo de este coche, la terminación de las puertas. Comenzamos el repaso a este T-Cross. Ya hemos visto que la puerta es espartana. Esto es el único detalle que tenemos de lujo. Está acolchadito. El resto, todos son plásticos duros. Pero tenemos cosas que sorprenden. Por ejemplo, tenemos aireadores con regulación, que esto está muy bien. Luces automáticas, la regulación de altura de las luces. Seguimos por aquí y aquí todo, absolutamente todo, son plásticos duros, pero no hay crujidos. El retrovisor, como vemos, no es electrocrómico y vemos que tampoco tenemos luz en los parasoles. Y tampoco tenemos asideros. Este coche necesita una terminación un poquito mejor en algunos aspectos. Eso sí, tenemos regulación en altura del cinturón de seguridad. Y luego tenemos un tejido de los asientos que es realmente agradable. Otro detalle que me ha gustado, podemos poner una sillita de niño también en el asiento delantero. La guantera no está mal y, como vemos, está iluminada. Aquí tenemos el equipo de sonido que no está mal y además tenemos CarPlay y Android Auto, la regulación que ya os he comentado de los aireadores que me gusta porque tienen regulación, climatizador automático bizona que también está muy bien, un hueco generoso para dejar cosas con 2 tomas USB, el negro piano espantoso que fijaos cómo está derrayado, eso sí, aquí no hay crujidos por ningún sitio. Eso está muy bien. El hueco para llevar ahí las latas, freno de mano manual. Este coche está claro que utiliza la plataforma que todavía tiene freno de mano por palanca y un hueco para llevar cosas. Esto está acolchado, está bien. Luego el volante pues está achatado por abajo, inexplicablemente, pero tenemos botones tradicionales Volkswagen. Y luego tenemos un cuadro de instrumentos tradicional también. Voy a arrancar.
Aquí podéis ver que lo tenemos claro, un cuadro tradicional, y si hablamos de consumo, nos vamos aquí, vemos que este coche se está moviendo en los últimos 2.000 kilómetros en 6 litros. Muy bien. Me gusta mucho este coche y me gusta además que es un coche parco. Como veis, tenemos sitio de sobra, esto está bien tapizado, en fin, que es un coche agradable, pero en algunos aspectos demasiado espartano. Vámonos atrás. Atrás, como estáis viendo, pues seguimos, aquí también ya no tenemos ni siquiera el acolchado, todo es plástico duro, aquí tenemos una bolsa porta revistas, muy bien, otra, tenemos 2 tomas USB y un pequeño hueco para llevar cosas. Seguimos por aquí, luces de cortesía, y veis que realmente el equipamiento pues es justito. Tenemos aquí que no tenemos ni reposabrazos ni nada, y que aquí pues un niño cabe con dificultad, y por lo general pues la terminación es espartana, que no quiere decir que esté mal terminado, ni mucho menos. El tejido de los asientos, por ejemplo, es de calidad, y veis que tenemos sitio de sobra. Aquí no nos vamos a quejar en absoluto de falta de espacio para las piernas. Y la sensación que transmite el coche es de amplitud. Se agradece muchísimo que los techos sean claros. Bueno, pues estamos probando este Volkswagen T-Cross con el motor de 1 litro, gasolina, y sabéis, los que seguís normalmente el canal, que si hay algo que yo odio en este mundo de los coches es el postureo. Pues bien, este coche es todo lo contrario al postureo. Como dicen los americanos, lo que ves es lo que hay. Es un coche totalmente honesto, que lo que hace lo hace bien, el equipamiento está bien, aunque tiene alguna pequeña laguna como los asideros y alguna tontería más, pero por lo general es un coche que me ha gustado y mucho. ¿Y por qué me ha gustado? Primero que me ha gustado, aparte de que no tiene postureo, como ya he comentado, me ha gustado mucho cómo se maneja. Tiene una forma de carrocería que hace que por ciudad te manejes estupendamente con él. Controlas rápidamente el coche. Además tiene un tarado de suspensión que hace que el coche por carretera también se defienda muy bien. Es decir, es un coche realmente polivalente, espacioso, con un equipamiento que está bien, siendo este un equipamiento básico, es decir, un coche que agrada. Un buen maletero, me encanta el tarado de suspensión, una dirección que informa lo que tiene que informar, pese a ser eléctrica, en fin, que es un coche realmente para plantearse, si quieres un poquito más que un Ibiza o algo así, sobre todo por cuestiones de espacio. Porque una de las mejores cosas que tiene este coche es la sensación de amplitud y sobre todo la sensación de polivalencia. Porque es un coche realmente polivalente, con un buen maletero, huecos para dejar cosas, en fin. Que aquí Volkswagen ha hecho un coche práctico y se nota rápidamente. No hay nada que te disguste, en absoluto, al contrario. Un asiento cómodo, como hemos visto también podemos poner una sillita de niño delante, que los materiales pues sí, son un poco espartanos, efectivamente, pero por lo general es un coche realmente satisfactorio. Es que no hay mucho que contar de este coche realmente, porque es que lo hace todo bien. Tiene una sonoridad, como estáis viendo, justa, regulaciones por todos los sitios. Lo que os digo es que tiene bastante poco que contar.
Encima, el consumo es correcto, ¿qué más quieres? Un coche realmente recomendable. Es que es lo que os he comentado. Es lo más alejado al postureo que te puedes comprar. Yo lo equipaba un poquito más, quizás unas luces mejores, en fin, alguna cosita más de equipamiento. Pero ya desde esta versión el coche viene bien equipado. Y sobre todo el coche transmite una sensación de control y de dominio realmente notable. Además, este motor de 1 litro va bien. Es un motor que tiene brío. Sabéis que siempre he comentado que me parece que este motor 1.0 tiene más brío que el motor 1.5, pese a tener menos potencia. Pero es un coche muy agradable de conducir y en ciudad lo dominas perfectamente. Me gusta mucho este coche, mucho. Tiene asistencias de radar de distancia, que sabemos que funciona bien. Tenemos programador de velocidad activo, en fin, que no nos vamos a quejar en absoluto del equipamiento. Alerta de cambio de carril, etcétera, etcétera. Por ahí también muy bien. La verdad es que cuando haces una prueba de un coche de este tipo, muchas veces te das cuenta que donde menos tienes que comentar las cosas es en el momento de conducirlo, porque todo lo hace bien, como he dicho. Entonces, ¿qué vas a decir? Daos cuenta que en Charlamotor buscamos el día a día, y este coche para el día a día, por tamaño, configuración, motor, consumo, etcétera, etcétera, es un coche idóneo. Es un magnífico urbano, pero no solamente es un magnífico urbano, sino que el motor te permite salir a carretera y viajar con este coche tranquilamente, ya que es cómodo, un climatizador eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. El motor va, para viajar, va justo, todo hay que decirlo. Pero claro, tenemos versiones más potentes además, pero el conjunto de este coche como un coche urbanita y para trayectos, los típicos trayectos del día a día, el coche realmente es redondo. Me ha encantado, ya lo habéis visto. Creo que es uno de los coches urbanos más fáciles, prácticos y agradables que he conducido. Honestamente creo que uno de los pocos problemas que tiene este coche es que no tiene etiqueta eco, porque eso le penaliza en un coche urbano con los tiempos que corren, y más con los tiempos que van a venir. Creo que es el gran fallo de este coche. En el momento en que Volkswagen solucione el tema de la etiqueta, estamos ante uno de los mejores coches urbanos que te puedes comprar. Además, si quieres equiparlo, simplemente tienes que poner dinero, porque tienes opciones de cajas automáticas DSG, faros buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un coche realmente polivalente y equipado. Además, incluso llegas a tener una versión de 150 caballos, aunque a mí ese motor, como sabéis, no es mucho santo de mi devoción, simplemente porque veo que es un poco soso. Vale, vamos a puntuar este coche. Comenzamos por la iluminación, un 6. Está bien, pero claro, se ve que la iluminación es halógena. Aún así se defiende y bien. El exterior para mí se lleva un 8. Ausencia de postureo, plásticos sin pintar y abundantes, una carrocería preparada para el uso urbano, muy bien, pues un 8. El maletero se lleva otro 8. Me parece un maletero buenísimo. No le pongo un sobresaliente porque le falta una trampilla para objetos largos, pero el maletero es fantástico
y con una capacidad encomiable para un coche de 4 metros y poco. El interior se lleva un 7, un interior muy bien diseñado, pero penaliza la calidad de acabado, sobre todo de las puertas. El equipamiento se lleva un 8, un coche muy bien equipado pese a ser la versión barata, pero que traiga elementos de seguridad ya desde la primera versión más baja se agradece y mucho. Los acabados se llevan un 6, por lo que hemos comentado. Algunas cosas hay que mejorar. Hay que mejorar esas puertas, hay que poner asas, hay que poner luz en los espejos de los parasoles, en fin, cosas a mejorar. Pero los accesos, tanto delante como detrás, se llevan sendos sobresalientes. Buenísimos. Montarse en este coche es sencillísimo, tengas la edad que tengas. La habitabilidad se lleva un 8, aunque me arrepiento. Yo le hubiera puesto un 9, pero bueno, vamos a dejarlo en un 8, aunque creo que aquí he sido injusto y realmente se merece un 9. La comodidad delantera y trasera se llevan sendos 8. Es un coche realmente cómodo. El puesto de conducción también se lleva un 8 y no se lleva un 9 por ese volante achatado que no acabo de entender por qué. El equipo multimedia se lleva un 7 y el motor se lleva también un 7. El motor está muy bien, gasta poquísimo, pero si yo me tuviera que comprar este coche, me compraría el de 110 caballos. El uso extraurbano y urbano se lleva un 8. ¿Por qué? Porque es un coche facilísimo. Es un coche que transmite una facilidad de conducción y al mismo tiempo una solidez difícil de encontrar en los modelos actuales. Los consumos se llevan sendos 8. Es un coche que gasta poco. Este coche empieza a asustar a más de un híbrido que con el peso de este coche me gustaría saber realmente cuánto gasta. Porque gastar 6 litros de media en un coche de 1.200 y pico kilos está realmente bien. La sonoridad se lleva otro 8. Es un coche silencioso. Y la relación calidad-precio se lleva un 7. Es un coche que está muy bien terminado, pero alguna cosita hay que mejorarla. La practicidad se lleva un 9. El coche es muy práctico, realmente de lo mejorcito de su segmento. La sensación de estatus y el factor X se lleva un 6. No es un coche que enamora por aspecto, pero ay hermano, cuando le empiezas a abusar, se lleva el 8 que le otorga Charla Motor, porque es un coche realmente bueno. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Muchísimas gracias, como siempre. Por favor, acordaos de que hay que suscribirse y hasta la próxima. Wanna move my feet, wanna drink my wine.